Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Muchas gracias por estar en Un Balde, por favor. Como siempre, con nosotros, el economista Pablo Flores. Un placer, un abrazo. También con Sí. nosotros el ingeniero Mauricio Olivares. Hola, buenas noches. Qué ¿Cómo están bueno. todos? Y con nosotros también el embajador, el doctor Carlos García desde Nueva York. Carlos, ¿cómo estás? Un saludo, compañeros, un fuerte abrazo. Bueno, Igualmente hoy para ellos. tenemos a un invitado especial. Con nosotros se encuentra Saudi Jiménez, que es reportero del LA Times en español y autor del libro Ecos Migrantes. ¿Cómo estás, Saudi? Gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Un Balde. Muy bien, un placer saludarles. Gracias, César, Pablo, Mauricio y Carlos por darme esta oportunidad de compartir con ustedes y con la audiencia que les visita cada semana en las diferentes plataformas. Gracias a ti, Saudi. Un Gracias, gusto Saudi. para nosotros Gracias a tenerte. vos, un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Aunque se Gracias. sienta un poco informal, pero tratamos de hacerlo lo más formal posible, créeme. Para ver si no sale, no sale. No es que no querramos, no sale. Sí, sí. Bueno, Saudi Jiménez nació en Ahuachapán, El Salvador, en 1976. Es periodista, se radicó en Los Ángeles, California. En 2005, cuando llegó como funcionario diplomático para el consulado de El Salvador. Obtuvo su licenciatura en periodismo en la Universidad de El Salvador. Inició su carrera periodística como corresponsal de Radio World International en 1997. Más tarde laboró como reportero en el noticiero televisivo del Canal 21 en 1999 en San Salvador. Actualmente es reportero de la publicación en español de Los Angeles Times, en donde cubre temas de la comunidad latina desde el 2012. En su trayectoria profesional ha realizado coberturas internacionales sobre temas de migración en Guatemala y El Salvador. En el 2023 abordó las condiciones de los migrantes venezolanos en Bogotá, Colombia, enviado como becario del programa de intercambio Líderes Emergentes de los Medios de Comunicación, iniciativa impulsada por el Centro Internacional para Periodistas. Su trabajo ha recibido premios y reconocimientos. En el 2017, la National Association of Hispanic Publications le dio el primer lugar en la categoría Artículo Político Nacional por el reportaje Buscan Igualdad. De igual modo, en el 2014, Los Angeles Press Club le otorgó el primer lugar en la categoría Mejor Reportaje por la Raíz Olvidada y el primer lugar en la categoría Nota Dura por Familia Mexicana Inicia Camino de Esperanza. Acá conmigo tengo el libro de Saudi Jiménez que se llama Ecos Migrantes. Realmente se lo recomiendo, ya lo estoy leyendo. Y Saudi, por favor, danos una perspectiva, un vistazo de lo que este libro es. Tenés la palabra, hermano. Bueno, gracias César por esa introducción. Eh, en verdad, el libro ha sido bien recibido por la comunidad aquí en Los Ángeles y me siento pues muy agradecido en verdad, ¿verdad? Por esa respuesta del público, por el interés en compartir, ¿verdad? Lo que piensan sobre el contenido de este libro, que prácticamente estamos hablando de un trabajo de 5 años. Los textos que están incluidos en este libro fueron publicados entre 2019 y principios de 2024. Es un compendio de textos periodísticos entre noticias, reportajes y crónicas que en verdad abordan el tema transversal es la migración y principalmente es
lo que viene a ser el proceso de adaptación del migrante en Estados Unidos. Está afincado, ¿verdad? Tiene como centro principal es Los Ángeles. Ok. Digamos que un par de historias, hay tres historias que a lo mejor no tienen ese vínculo, pero de ahí casi todas están con esa conexión al sur de California y que al final puede parecer que no conecta con otras ciudades o con otros países, pero lo interesante de esto es que son historias humanas, ¿verdad? Son experiencias de vida que al final las encuentras en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Hablar sobre, por ejemplo, el machismo, hablar sobre la discriminación, el racismo. Ahora pues son temas transnacionales, ¿verdad? No son exclusivos de una sociedad, sino que prácticamente eso como que se ha internacionalizado. Obviamente no es algo que uno celebre, ¿verdad? Pero es lo que está pasando. Y no sé si eso también sea un factor que incida para que el público le preste atención a esto, ¿verdad? Así como se plantean esos problemas, digamos, porque al final esos son fenómenos, ¿verdad? Sociales, son problemas sociales. También hay una serie de historias, más de la mitad de las historias que se incluyen en el libro son relatos sobre personas, ¿verdad? Sobre personajes de la comunidad migrante, ¿verdad? Aquí en el sur de California, de cómo esta gente ha salido adelante, ¿verdad? Es una mezcla de historias de superación, ¿verdad? De resiliencia, de resistencia, ¿verdad? De cómo han hecho frente a las adversidades para poder sobrevivir, ¿verdad? En esta sociedad capitalista, ¿verdad? Que es tan absorbente y creo que esas historias creo que son la parte que más impresiona, la verdad, es la parte que más estremece, ¿verdad? De ver cómo personas, ¿verdad? Sin recursos, ¿verdad? Sacan a luz su talento, su creatividad, ¿verdad? Para salir adelante, ¿verdad? En esta nación. Entonces es interesante, la verdad, poder compartir, ¿verdad? Este libro con la comunidad, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos como fuera de ella, ya que el libro fue publicado en Madrid, ¿verdad? En España. Entonces, digamos que es el primer país en donde se puede encontrar en las diferentes librerías y en América Latina hay plataformas en México, en Guatemala, en Ecuador, Uruguay, Argentina y Chile, en donde también se puede conseguir. Y en el resto de países es a través de Amazon, en donde también se puede comprar. Entonces, esos medios que hay para poderlo adquirir, pues nos permite que el libro pueda tener una trascendencia, ¿verdad? Y que en otras latitudes, ¿verdad? Pueda ser leído y que cada quien pueda analizar y ver esa realidad, ¿verdad? De aquí y contrastarla, pues, ¿verdad? También con lo que se vive en otras grandes naciones, ¿verdad? Como mencionaba César, por ejemplo, en 2023 estuve en Guatemala y en Colombia. En 2021 fui a El Salvador. Entonces, cuando comparas, ¿verdad? Esos tres países con Estados Unidos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que las mismas condiciones que sacan, ¿verdad? O que expulsan a personas, ¿verdad? De sus lugares de origen, pues son condiciones parecidas, ¿verdad? Son condiciones parecidas y fenómenos como el racismo y la discriminación que ahora quizás es más latente o es más visible, digámoslo así, porque no es que esto no lo hayamos vivido, por ejemplo, en Estados Unidos, sino ahora es más visible, pues también es lo mismo que viven eh, otros migrantes en México,
en Panamá, en Colombia, en España, en Italia, Francia. Entonces ahí la lista sigue. Entonces al final son temas globales, ¿verdad? Son temas globales, pero sí tiene esa profunda sensibilidad humana, ¿verdad? Entonces creo que al final cada lector también puede sacarle su propio provecho, su propia interpretación, ¿verdad? Descubrir valores, ¿verdad? También, porque en medio de eso también hay elementos inspiradores, ¿verdad? En medio de esas luchas yo considero que hay elementos que inspiran y que lo retan, ¿verdad? Uno que quizás no ha vivido esas situaciones complejas, ¿verdad? Que han vivido los protagonistas y las protagonistas del libro. Así que me quedo con eso y ahí con esto iniciamos la conversación ahí con ustedes. Ok, ok. Yo estuve leyendo aquí un poco la historia que tuviste, una de las historias de esos afromexicanos que están en esa área y que sufren un ataque racista, ¿no? Y muchos de ellos se han venido para acá, aquí a California. Me parece que dijiste que en la ciudad de Altadena o Pasadena, en Pasadena. Pasadena, y se sienten mejor aquí que como se sienten en México. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, que así como el caso de la comunidad afromexicana, está también el caso de la comunidad oaxaqueña, ¿verdad? Y la comunidad centroamericana, ¿verdad? También. Entonces, que son comunidades que a lo mejor no han tenido los reflectores, no han tenido los espacios en la comunidad o en los medios de comunicación y que cada quien pues lucha, ¿verdad? Para poder salir adelante, ¿verdad? En el caso de la comunidad afro-mexicana, estamos hablando de, de una comunidad que viene de una región que se conoce como Costa Chica. La Costa Chica es un área que comprende una parte del estado de Guerrero y una parte del estado de Oaxaca. Entonces, este es un asentamiento muy conocido en México, ¿verdad? Porque son de raíces africanas, pero como lo hemos documentado en el libro, eh, ahora a través del censo se ha podido verificar que al final hay presencia afromexicana en la mayor parte de los estados, ¿verdad? Mexicanos, pero los que vienen de la Costa Chica pues comienzan a salir de allá por las mismas faltas de oportunidades, ¿verdad? Y por esa discriminación lacerante, ¿verdad? Así que al llegar acá a principios de los ochentas, eh, comienzan como a ir estableciéndose como un pequeño asentamiento, pues, ¿verdad? Como un pequeño poblado y ahora pues es una comunidad muy grande, ¿verdad? En esta región del norte, que está ubicada más o menos como a unas 10 millas al norte de la ciudad de Los Ángeles. Y ahí están, ¿verdad? Ellos que se sienten más cómodos, como dice César, porque dicen los líderes, ¿verdad? De la comunidad que por lo menos ahí no se sienten discriminados, vea que se sienten aceptados incluso por los afroestadounidenses, ¿verdad? Entonces eso los hace como vivir en familia, ¿verdad? Vivir en una comunidad, ¿verdad? Que los, ah, sus raíces, ¿verdad? Africanas, entonces han encontrado esa conexión. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que cómo este asentamiento, ¿verdad? Ha ido creciendo. Prácticamente el mayor crecimiento se da ya como a partir del 2000 y sí, ¿verdad? Ya es una comunidad grande. En su momento, cuando yo lo documenté, se hablaba de que habían más o menos unas 500 personas, pero esta gente se ha ido desplazando para otras ciudades, para otras áreas del sur de California. Incluso hay gente que se ha regresado a México ya que tienen la edad de jubilación, ¿verdad? Han ido retornando, pero aquí han dejado hijos, nietos, ¿verdad? Entonces, digamos que
ya es una comunidad binacional, ¿verdad? Entonces, Claro. así que es interesante, ¿verdad? Conocer estas comunidades y yo digo que el libro pues contiene como varias historias de comunidades como esta que son como poco reconocidas, ¿verdad? O poco conocido también, ¿verdad? No han sido reconocidas y tampoco no se conocen, ¿verdad? Entre la comunidad latina, ¿verdad? Es algo que, pues, a través de el editor, ¿verdad? Que yo tenía en su momento, fue que me sugirió esta idea, ¿verdad? De trabajar esta historia y a mí me dejó fascinado, ¿verdad? Poder conocer a esta comunidad. Y es una comunidad, pues también, ¿verdad? Una comunidad luchadora, ¿verdad? Que ha mostrado mucha resistencia, ¿verdad? Porque pues han sobrevivido a todos esos ataques a los que se han visto expuestos, ¿verdad? En su tierra natal. Mira, antes de darle la palabra aquí a Carlos, a Pablo y a Mauricio, explícame una cosa, ¿por qué el Ecos Migrantes y por qué el caracol? ¿Cuál es el significado? Pues fíjate que Ecos Migrantes es el tercer nombre que tuvo el libro. Cuando comencé el proyecto, yo le había puesto El Pequeño El Salvador. No, creo que estaba en inglés. Era como The Little Salvador y otros relatos. Porque hay una historia que se llama así, ¿verdad? El Pequeño El Salvador. Y que inicialmente iba a ir en dos versiones. Iba a ir en inglés y en español. Y yo decía, ¿verdad? Que vaya así, ¿verdad? Little El Salvador y otros relatos para que se viera que tenía textos en los dos idiomas y para destacar la historia que quizás tiene mayor antecedentes, ¿verdad? Pero en el proceso le cambié el nombre a Relatos Disruptivos y ese nombre le presenté a la editorial, pero me dijeron, ¿sabes qué? Nos interesa el contenido, nos interesa el libro, pero hay que cambiarle el nombre, que tenga un nombre como que tenga como más, más alcance. Y yo les dije, pues está bien, ¿verdad? Si es un nombre que va a conectar, ¿verdad? Con el lector, visto desde el punto de vista de mercadeo, digamos, dije, pues está bien, yo no tengo ningún problema. Y al final, la editorial me propuso como dos nombres, pero no estuvimos de acuerdo, pues no hubo como un acuerdo, ¿verdad? Entonces, busqué yo otras propuestas y yo propuse otros como 4 o 5 nombres y entre esos iba uno que decía ecomigrante y me dijeron las dos editoras, ¿sabes qué? Este nos gusta, pero en plural, hagámoslo ecomigrantes, ¿verdad? Y yo les dije, pues sí, pues, si ustedes están de acuerdo con eso, yo estoy bien, ¿verdad? Con el nombre. Y en verdad, pues un eco, pues es una resonancia, ¿verdad? Entonces al final estamos hablando de que son historias, ¿verdad? Que tienen que producen una resonancia sobre la migración, ¿verdad? Entonces digamos que por ahí está el significado del libro y la ilustración, ¿verdad? Que se utiliza. Esa creo que es la única idea que me presentó el diseñador y yo estuve de acuerdo y yo también pregunté lo mismo, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Porque yo en un principio no ubiqué qué era, ¿verdad? Y le digo, yo, ¿y eso qué es? Me dice, es un caracol. ¿Y qué significa? Y me dijo, significa resiliencia, me dijo, ¿verdad? Y en el momento, él me da esa definición y yo me fui a buscar, hice Google, ¿verdad? Y me dio un montón de definiciones, pero todo está relacionado a eso, a la paciencia, a la resistencia, ¿verdad? Y es lo que hace el migrante, pues la verdad que migrar no es una carrera, ¿verdad? De 100 metros, ¿verdad? Sino que es una carrera de largo aliento, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Y el caracol, pues, avanza quizás lentamente, pero avanza, ¿verdad? Y con su mismo caparazón también se protege. Entonces,
Tiene todas esas implicaciones y la verdad que a mí me encantó el concepto. Y los que saben de arte, ¿verdad? Cuando han visto el libro, me dicen, no, me dice, qué bueno el concepto, qué buena la idea visual, ¿verdad? Que tiene. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? En eso, porque sí, digamos que en una sola imagen tienes muchos mensajes, ¿verdad? Ok, ok. Mira Carlos, mira qué vamos. bueno que aclaraste eso del ecos, porque aquí todos estos no les gusta esa palabra, todo lo que es ecología y cosas así, porque, ¿me entendés? Son ewok. Sí, Para César y para Carlos ewok. Y para el Mauricio que construye carreteras, no existe la ecología. Ay, No te, no. No, yo te quería hacer una pregunta fuera de lo woke para no caer también. Eh, la cuestión es la siguiente. Indiscutiblemente el tema de la inmigración es un tema súper importante e interesante porque puede verse desde diversas perspectivas. En la investigación que hiciste en estas comunidades, ¿pudiste identificar si la idea que tiene o que tuvo, mejor dicho, Estados Unidos hace muchos años de ser una sociedad que podría calificarse como un melting pot, todavía está vigente en esas comunidades? ¿O simplemente las comunidades van buscando, creando guetos, fraccionándose cada vez más en los distintos lugares a donde se encuentran y desconectándose no solo de sus raíces culturales e históricas, sino también de la realidad geopolítica que vive Estados Unidos en este momento? pues, pues es interesante, Carlos, porque fíjate que en los últimos posterior a las historias que han sido publicadas, yo he analizado dos situaciones que han ocurrido y tienen relación con lo que me preguntas. Fíjate que, por ejemplo, en 2022 hubo un ataque racista, ¿verdad?, contra la comunidad oaxaqueña, ¿verdad? Esta comunidad es una comunidad indígena del sur de México que aquí en el sur de California tiene una presencia muy grande. Resulta que hubo una grabación que, a la que tuvo acceso Los Angeles Times, ¿verdad? En 2022, en donde tres concejales y un líder sindical hablaban y se referían de forma estereotipada, de forma racista en contra de los afroestadounidenses, en contra de los maya guatemaltecos, en contra de la comunidad oaxaqueña, y todos son latinos. Todos estos son personas latinas. Entonces pasa algo interesante, digámoslo así, que eso fue en 2022, en octubre de 2022. Un año después, dos concejales que gobiernan como la región en donde están concentrados principalmente la comunidad oaxaqueña, dijeron de que proponen, ¿verdad?, al concilio, al ayuntamiento de Los Ángeles, que se reconozca una región de la calle Pico, del Boulevard Pico, como el corredor oaxaqueño. Pero lo contradictorio, Carlos, es que esta iniciativa tenía más de 10 años de que se había propuesto al ayuntamiento para que fuera aprobado y no se había aprobado. O sea, había resistencia, ¿verdad?, de diferentes sectores económicos, políticos, ¿verdad? Y no habían permitido que se diera esa aprobación. Entonces, en 2023 se aprueba este corredor oaxaqueño y lo que significó eso es de que los políticos lo vieron como una forma de reivindicarse, ¿verdad?, con esta comunidad que había sido golpeada, que había sido marginada,
desde antes y que fue violentada, ¿verdad? Con esas revelaciones, ¿verdad? De racismo, ¿verdad? En contra de ellos. Entonces, al analizar esa situación, entonces yo digo, llego a la conclusión de que muchas cosas se detienen porque no hay voluntad política, ¿verdad? Y también cuando hay un interés político, también se resuelve, ¿verdad? Cuando hay un interés político que de repente pues había una candidata, ¿verdad? Que estaba buscando una reelección también, entonces le servía como para granjearse votos, ¿verdad? Vaya, eso pasó con esta comunidad, ¿verdad? Perdón, esa no era Norma Torres. No, no eran concejales. Norma Torres es congresista, ¿verdad? Ah, ok, Entonces, ok. estaba otro, hay otro caso. Ujú. Ahorita, por ejemplo, hay una propuesta también en el Ayuntamiento de Los Ángeles para que una región se conozca como el Distrito Cultural Centroamericano. Mm, Ese apenas acaba de salir. de someterse, ¿verdad? Mm, Y al parecer va avanzando rápidamente, ¿verdad? ok. Pero que ahí viene el otro, el análisis, ¿verdad? Que hace uno como periodista, que viene siguiendo, ¿verdad? Estos temas, observando el comportamiento de los políticos. Hubo en ese distrito, que es el distrito 1 de Los Ángeles, estuvo un concejal latino, ¿verdad? Por 2 períodos, que fueron más o menos como de 8 años, ¿verdad? Y la moción se le presentó a él y no la avanzó, pero no la Mm, avanzó. Entonces, hablando, vea, con gente de la comunidad, me dice, no, pues es que hubo como revanchismo, me decían, ¿verdad? mm, O revanchismo, porque en su momento algunas personas, algunas organizaciones no lo apoyaron a este concejal. Entonces, él le cerró las puertas a esa propuesta durante sus 2 periodos que él fue concejal. Ahora, la concejal que lo ha propuesto es la concejal que derrotó a este otro funcionario, pero ella le ha dado como apertura a esta iniciativa porque también está teniendo ciertos inconvenientes en su comunidad y está viéndose amenazada para las próximas elecciones. Entonces, claro, a claro. veces uno ve que hay mucha, pues, son intereses políticos al final, ¿verdad? Y personales, pues, Y claro. Eso personales está. también, muchas veces para favorecer o para detener iniciativas. Entonces, Ujú, yo lo que entiendo, ¿verdad? De todo esto es de que los políticos no le regalan nada a la comunidad, ¿verdad? Al ujú. final, si la comunidad no se organiza, si la comunidad no lucha, pues sus demandas quedan ahí engavetadas, ¿verdad? Entonces, requiere como mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucho trabajo comunitario para poder avanzar temas, ¿verdad? Para poder avanzar iniciativas. Y la comunidad centroamericana, como la comunidad oaxaqueña que estaba mencionando antes, pues son comunidades grandes aquí, entonces debería haber mayor facilidad para poder apoyar diferentes esfuerzos para estas comunidades, pero entonces ahí vea, uno ve que las agendas se mueven dependiendo el interés del que está en el poder, ¿verdad? Si le interesa como reelegirse o si le interesa verse bien porque quizás ha estado implicado en un escándalo, en una situación desventajosa, entonces ahí es donde van como cediendo a ciertas propuestas, ¿verdad? Ciertas mociones de la comunidad. Entonces, pero esa es la historia de los grupos minoritarios en Estados Unidos. O sea, la verdad que ha requerido de esa movilización colectiva, ¿verdad? Para avanzar temas, ¿verdad? Para avanzar propuestas, ¿verdad? Derechos, ¿verdad? Que se les den derechos, ¿verdad? Y, es en lo que se sigue, ¿verdad? Se sigue luchando en diferentes esferas. O sea, los políticos no van a dar nada gratis. Fíjate que yo Saudi, una estuve, pregunta. ya, dale, dale. Ajá. Perdón, es en seguimiento a lo que acabas de decir. Sí. Te Ujú, voy a comentar una experiencia que tuvimos nosotros en New Jersey, aquí Ujú. de este otro lado de la costa.
se hizo un esfuerzo importante por parte del consulado de El Salvador en New Jersey, junto con la comunidad, y se logró nombrar una calle como Avenida El Salvador en una de las comunidades más transitadas en el área de New Jersey, en Jersey City. Ujú, Y yo concuerdo contigo en todo lo que has expresado respecto a, obviamente, el interés electoral de los políticos, la necesidad de tener una presencia política junto con la comunidad y todo eso está bien. Pero como autocrítica, te comento ujú, que yo veo también que hay, y no sé si eso ocurre también en Los Ángeles, pero al menos sí ocurrió aquí en New Jersey, yo lo vi de primera mano, ajá, en que una vez se logra el nombramiento de una calle, en este caso El Salvador Boulevard, es decir, el nombre completo, ujú, hay una desconexión entre la comunidad y ese logro. Es decir, mira a lo que me refiero. ujú, Si tú logras que te nombren una calle, lo mínimo que debería hacer la comunidad, entendería yo, es organizar actividades alrededor o en esa calle para darle vida al nombramiento. De lo contrario, queda nada más como un nombre en un poste sin el respaldo comunitario correspondiente. Por ejemplo, para Navidad, para el 15 de septiembre, que son fechas relevantes para el país, lo mínimo que yo esperaría es que la comunidad se apropie del lugar, ponga banderas, ilumine, lo ponga bonito el espacio, pero nada de eso pasa. Y entonces, em, visto, digamos, desde este otro lado también, digamos, del lado ujú. político o del análisis político, llegas también a conclusiones de que la comunidad hace ciertas peleas por obtener un reconocimiento, se logra el reconocimiento por parte de los políticos estadounidenses de turno, pero después la comunidad vacía de contenido social o cultural los espacios que ha conquistado. Entonces no tiene sentido, o no le veo yo el sentido a hacer una calle o estos espacios. Y esto me gustaría ampliarlo también a otra serie de comunidades que al final buscan promover peleas políticas, logran triunfos políticos, pero después los abandonan o no tiene un espacio o no sé si un espacio, o por lo menos que la comunidad se adueñe de ellos. Y eso, lo que ocurre es que en política, cuando tú no utilizas un espacio que está vacío, alguien más lo utiliza. Y Mm, ahí es donde vienen Sí, nuevas comunidades de otros países que vienen y que van, por ejemplo, desplazando mm, a las comunidades que habían logrado un triunfo porque no son vacíos. claro. Rápidamente, solo para ponerte en contexto, en esa calle ujú. tradicionalmente hay muchos cubanoamericanos que nosotros los desplazamos en ese lugar, pero bueno, para nosotros ya nos están desplazando los colombianos, los peruanos Así. y todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen, digamos, no es que sean más, los salvadoreños son un montón, pero los Sí, colombianos y los peruanos empiezan a poner negocios en esa calle donde se supone que eso era lo que tenían que hacer los salvadoreños y no lo hacen. Mm, Vamos, sí lo en otras entiendo. palabras, tú haces una lucha comunitaria, logras el reconocimiento para la comunidad, pero eventualmente no le das el contenido que le permita mantener y posicionarse políticamente en esos enclaves. Al final mm, de cuentas, los políticos electos, los oficiales electos en Estados Unidos se dan cuenta de esas situaciones y simple y sencillamente ya no te vuelven a tomar en cuenta, porque claro. ¿cuál fue el propósito al final de haber nombrado eso y la gente no le da un La seguimiento importancia o necesaria. la importancia necesaria? La idea fue buena, la iniciativa fue excelente, se hizo un gran trabajo y se logró, pero y ¿Quién después promovió esto, el Carlos? consulado del Salvador en New Jersey, que fue muy Ah, bueno, pues, se hizo, o sea, ellos hicieron su parte. A lo que yo Mm, me refiero no es al consulado, me refiero a la comunidad. pero Una vez a nivel de logrado la comunidad, a nivel de la comunidad, ¿quién abanderó el esfuerzo? la gente que tenía negocios alrededor, Entonces no había como una organización. no, yo como una organización Ah, fue pues un tal vez ahí triunfo. está la diferencia con Los Ángeles, porque Ujú, fíjate que acá ok. eh,
lo poco que hay ha habido como organizaciones que o sea, lograron el cometido, ¿verdad? Y le han dado seguimiento a eso. Ok. Pero El corredor salvadoreño no ha dado, o tiene. son instituciones, ¿verdad? Son organizaciones, algunas, la mayoría quizás no lucrativas, ¿verdad? Que han estado haciendo sus luchas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esto del distrito que te mencionaba, el Distrito Cultural Centroamericano, en esa región hay una serie, le llaman a ellos, de marcas culturales. Fíjate que, por ejemplo, en esa área que se conoce, va a conocer si se logra la aprobación como Distrito Cultural Centroamericano, allí hay una plaza que se llama Francisco Morazán. Ok. Ahí hay un monumento dedicado a Monseñor Romero. Ahí hay una obra de arte, hay una cápsula del tiempo Ujú. que fue un escultor salvadoreño, extinto escultor salvadoreño Dagoberto Reyes, que la hizo, trabajó y también él mismo trabajó en un monumento al migrante que está también en el MacArthur Park. Entonces, digamos que, y está también el corredor salvadoreño que está mencionando César. Ujú. Entonces, digamos que en todas esas han sido organizaciones, no ha sido el consulado. Lo que pasa es que también, lo sabes bien, Carlos, de que los Ujú. cónsules vienen y se van. Sí. Entonces, de repente el que llega, que ni sabe lo que hizo el otro, pero los que no se mueve es la comunidad. Ujú. Claro, Las claro. organizaciones están ahí, ¿verdad? Entonces, estas organizaciones están velando por eso, ¿verdad? Por por esos Espacio, digamos. espacios. Y ahora te menciono otro y que también ese lo vas a conocer bien, como el Día Ujú. del Salvadoreño. Sí, correcto. El del Día del Salvadoreño es una causa originada en Los Ángeles Ujú. en 1999, ¿verdad? Aunque los precursores de esto comenzaron a hablar de esto después de que se firman los acuerdos de paz en 1992, pero lo cristalizan hasta 1999. Ujú. Y esto también está documentado en el libro, ¿verdad? En una de las historias del libro está documentado. Y en el 2006, fíjate, lo voy a leer, Ujú. en la Dale. página 51 está esta parte, dice, como resultado del activismo político salvadoreño, el 18 de julio de 2006, el Congreso de Estados Unidos emitió la resolución H-Res 721, respaldada por la entonces congresista federal y actual supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, Ujú. en la que se declara el 6 de agosto como el Día del Salvadoreño. Ujú. Los legisladores federales afirman que dicho acuerdo representa un reconocimiento a todos los salvadoreños estadounidenses por su arduo trabajo, dedicación y contribución a la estabilidad y al bienestar de los Estados Unidos. Esta proclamación sirvió para que la celebración del Día del Salvadoreño Ujú. se extendiera a otras ciudades dentro de California y a otros estados. Ahora, ahí esa es la parte que deseaba leer. Sí. Ahora, esta lucha la enarboló una organización que ahora ya, ya está inactiva, Ujú. llamada SANA, era como la Asociación Salvadoreña Americana, la Asociación Nacional Salvadoreña Americana, eso es lo que Ok. significa, ¿verdad? Ellos lo impulsaban y por hasta más o menos 2010 o 2012 todavía eran los que hacían el Festival del Día del Salvadoreño, ¿verdad? Desde Ujú. el 99 hasta ese año, ellos lo hacían, pero desde que se logra esa declaración en el Congreso en 2006, como lo Ujú. acabo de leer, lo que pasó acá es de que las comunidades en las diferentes ciudades se apropiaron de esa declaración y de ese nombramiento. Y ahora prácticamente esto se celebra en todas partes, ¿verdad? Sí, En California sí, sí. se hacen festivales en San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Sí, también en, en Nueva York y Nueva Jersey se celebra. sí, en Washington, D.C., ¿verdad? Sí. En Las Vegas. O
O sea, por todos lados hay... En Virginia creo que también lo hacen, ¿no? Sí, ¿no? Ya. En el área de Virginia hay un montón Sí. de eventos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que aquí, digamos que no fueron como organizaciones, no fueron instituciones, ¿verdad? No lucrativas. Digamos, sí ellos fueron los que las que lucharon por esto, pero al final fue la misma comunidad la que se apropió, ¿verdad? Lo vieron como una oportunidad de poner en alto, ¿verdad? La identidad cultural, ¿verdad? Yo estaba recién llegado a Los Ángeles cuando pasó eso, ¿verdad? Y esa cosa fue una locura en el Exposition Park, ¿verdad? Aquí cerca del Coliseo, ¿verdad? De Los Ángeles. Y fue una fiesta, ¿verdad? Pero de ahí esa cosa se propagó, ¿verdad? Por todo el país. Creo que está en Canadá también se celebra, fíjate, se celebra. Entonces, eh, eh, bueno, te digo, yo lo que observo ahí con lo que me mencionabas, ¿verdad? Del área de New Jersey es que tiene que ver con eso, ¿verdad? Quienes lo propusieron, ¿verdad? Quienes lo hicieron. Y, y ahí tal vez está un poco la explicación de que no haya nada, ¿verdad? Porque, mira, Carlos, yo trabajé 7 años en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles y en los consulados, no, la cultura no es lo prioritario. Sí. Los consulados, lo principal es los servicios consulares, ¿verdad? La Claro. emisión de documentos, ¿verdad? Los recursos se destinan a esa parte. Si bien le va al tema cultural, hay una persona, ¿verdad? Exactamente. En algún momento cuando yo estaba, tal vez llegaron a haber 2 personas, ¿verdad? Viendo algo de eso, pero no es la prioridad. Los consulados no tienen prioridad el tema cultural, entonces, ¿qué sería? Un encargado cultural, ¿verdad? El que tendría que ver eso que me estás mencionando, ¿verdad? Como para darle seguimiento a eso, pero tanto empleados como funcionarios, ¿verdad? Como cónsules, no, o sea son temporales, pues 2 años, 3 años, lo mucho, tal vez un No, y periodo, además, ¿verdad? honestamente, hace falta una política nacional sobre el tema, porque si no tenés una comprensión política de la situación en el exterior, muy difícilmente los funcionarios van a poder responder a ello. Y efectivamente, los consulados responden más, lógicamente, a los servicios consulares, y es lógico, es parte de su labor. Lo que ocurre es Sí. que nuestra comunidad, al ser numerosa, eh, Ujú. necesita desarrollar más liderazgos que trasciendan la parte puramente comunitaria y que alcancen el nivel político que se requiere. Porque fíjate muy bien, ¿qué ocurre con los mexicanos? Son casi 60 millones de mexicanos en todos los Estados Unidos Mm. y tienen un liderazgo político marcado en un montón de estados, bueno, en California, en Texas, en la Florida, si querés, En por todos acá, los estados. todos los estados. Nosotros tenemos número, que es un número significativo, muy bueno, pero no hay liderazgo político en las comunidades donde estamos. Y al no haberlo, hay un desfase entre lo que ocurre comunitariamente en cada lugar y lo que ocurre en relación a los funcionarios electos dentro de Estados Unidos para tomarlos en cuenta políticamente y la misma percepción de los gobiernos desde El Salvador, em, de articular una política que vaya más allá de la visión digamos, de remeseros. Vamos, no lo digo en mala leche Peyorativo. o de forma peyorativa. O sea, entiendo que se está tratando de hacer una mayor conexión y eso está bien, pero hace falta como un desarrollo académico desde la perspectiva de la política exterior para crear nuevas herramientas que permitan vincular al país, em, y potenciar liderazgos políticos dentro de Estados Unidos que permitan tener una visión de largo plazo. Bueno, ejemplos los tenemos y muchos. Piensa, Sí. por ejemplo, en la comunidad cubana. ¿Por qué los cubanos han hecho un gran lobby en el Congreso de los Estados Unidos? Porque tienen un su tema. Bueno, nosotros no tenemos ese tema, pero podemos canalizar otra serie de temas de interés nacional
que puedan servir de base. Se ha dado un paso significativo y lo reconozco y lo aplaudo, que es el caucus de El Salvador, Estados Unidos, dentro del Congreso, que ese es un primer paso importantísimo para ir abriendo espacios para nuevos liderazgos, pero el tiempo corre y nosotros vamos a paso de tortuga desarrollando ese tipo de liderazgo. No es solo responsabilidad del gobierno, es también una responsabilidad de la comunidad. Y No, ahí es es que eso no donde es entra un responsabilidad del dilema, gobierno. cómo hacer que la comunidad se interese en política, porque al hacerlo, no solo puede contribuir a mejorar, digamos, su propia vida y la de su comunidad en la ciudad donde se encuentren, sino también avanzar los intereses de El Salvador como nación. Fíjate que para No, agregar en eso, Carlos, disculpa que te interrumpa, ujú. cuando yo estuve apoyando a Garcetti, Carlos y Sí, ustedes, muchachos, cuando Garcetti ganó ahí en la alcaldía de Los Ángeles, invitaron a varios líderes comunitarios a un evento dentro de la ciudad, pues, de la oficina, para discutir temas que eran de importancia para la comunidad y que ellos pedían, como organizaciones, como ONGs o lo que sea. Pena me dio porque estaban pidiendo unas cosas, Saudi, vos, Carlos, Pablo y Mauricio, a mí fuera de serie. Quiero que me des permiso de que yo tenga la calle de aquí a allá por 2 semanas. O sea, unas cosas que estaban pidiendo que eran fuera de lugar. Entonces, ahí es donde viene el tema que estás discutiendo vos ahorita, Saudi, con Carlos, en el aspecto de que la educación de estos líderes comunitarios. Me explico. ¿Dónde está, pues, esa educación necesaria para poder llevar a cabo algo que sirva a la comunidad? Entonces ya son personales, como institución, pensando en un futuro poderle ayudar a la comunidad, ¿me explico? De eso se trata. Pablo. No, es que mira, perdón, yo creo de que es el contexto, ¿no? de la migración, ¿verdad? La que marca cómo se mueve una comunidad aquí en Estados Unidos. Y lo que menciona Carlos con la comunidad cubana es es un es un ejemplo de cómo una comunidad puede moverse o puede luchar por sus intereses, ¿verdad? Mm, Y obviamente por las condiciones de cómo salió esta gente, ¿verdad? mm, De cómo se establecieron en Estados Unidos. Eso tiene que ver también de cómo siguieron trabajando al llegar acá. Entonces, mm, o sea, esa comunidad es una comunidad bien activista, ¿no? Ellos tienen temas, ¿verdad? Agendas como comunidad, y mm. nosotros no las tenemos. no. Nosotros no las tenemos, pero bueno, creo que esto nos da para hacer otra conversación Sí, más mira, amplia. quiero, Mucho. quiero cerrar este show, Saudi, porque nosotros en el tema pasado estuvimos hablando con respecto a lo del tren de Aragua, a los venezolanos. Y uno de tus temas aquí dice, aquí no aceptamos venezolanos. ¿No me podrías dar un pequeño look de qué estás hablando en este aspecto, en esta historia? Esa historia que mencionas tiene que ver con la migración venezolana en Colombia. Ujú, Y prácticamente cuando yo voy en julio de 2023 a Bogotá, ¿verdad? Y pues yo fui por un programa de intercambio, como lo estabas mencionando, pero ujú, llevaba en mente, ¿verdad? De poder trabajar algo relacionado a la migración, ¿verdad? Y obviamente tenía que ser sobre la venezolana porque el caso que se está viviendo en este momento en Colombia, ¿verdad? Que estamos hablando de cerca de 3 millones de venezolanos que están radicados en Colombia, en diferentes provincias, ¿verdad? Diferentes ciudades. ujú, Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes venezolanos
en el mundo, ¿verdad? En el mundo hay como 7.7 millones de venezolanos, pero casi, casi 3 millones están en Colombia. Entonces, al hablar con los venezolanos, ¿verdad? Hablaban de diferentes situaciones, pero el tema reiterativo era la discriminación, ¿verdad? Cómo, cómo son tratados allí. Y, y la verdad es de que pues han tenido problemas para trabajar porque necesitan un permiso de trabajo, ¿verdad? Entonces es muy complicado, pero sí, eso es lo que nos muestra, pues, es pues sí, que el racismo, la discriminación, la xenofobia es un tema global, ¿verdad? Y yo creo de que en cada país tenemos nuestras propias manifestaciones, ¿verdad? Claro, claro, De claro. de esos problemas, pero en relación a esa historia, por ejemplo, el título de ese texto que citaste tiene que ver con la experiencia de una joven emprendedora, ¿verdad? Que me decía a mí, ¿verdad? Que cuando fue a buscar trabajo, ella llevó su currículum y cuando vieron, vea, que era venezolano, le dijeron así, aquí no aceptamos venezolanos, vea, y le tiraron las hojas, ¿verdad? Del Wow, ya. currículum Sí. y ella sale pues humillada, ¿verdad? De allí, lamentando pues que ella no se imaginaba que iba a sufrir ese tipo de Sí, ese situaciones tipo de situaciones, sí. en su país vecino, ¿verdad? Porque Claro. como se documenta en esa historia, la migración antes era la inversa, ¿verdad? La migración en los 70s y 80s era de colombianos yendo a Venezuela. Sí. Venezuela tenía una estabilidad económica, tenía pues el boom, ¿verdad? Del petróleo, ¿verdad? Entonces, pero ahora se cambió, ¿verdad? Y ahora son los venezolanos los que tienen que salir. Entonces, como me decía también un experto, dice, pues es que Colombia no ha sido un receptor de migrantes. Colombia era un expulsor de migrantes, ¿verdad? Ya Entonces, veo. los migrantes tenían que salir, ¿verdad? Por toda la historia reciente de Colombia, pero ahora, entonces se da ese choque cultural, ¿verdad? Entonces ahí se dan esas situaciones, ¿verdad? Como las que hemos narrado de esta historia. Mauricio, ¿tenés alguna pregunta, hermano? Antes de cerrar. Bueno, solo que lo que dice Saudi, ¿verdad? Que como es de complicada la situación de alguien que se va a un país y que trata de abrirse paso por sus propias necesidades. Obviamente cada quien que va a emigrar lo hace no porque quiera irse de su país, sino que porque tiene razones específicas. Unos tienen razones políticas, otros tienen razones familiares, otros tienen razones económicas, otros tienen razones de salud, como hemos visto en algunos de nuestros compañeros, y pues y a unos les va bien y a otros, desgraciadamente, pues no les va bien, ¿verdad? Y qué difícil será que llegues a un lugar pensando que te van a abrir las puertas porque sos extranjero, incluso la Biblia lo dice, que tenés que abrir la puerta al extranjero, ¿verdad? Y te dan una patada en el culo. Entonces es bien Es bien triste. difícil, ya. Sí, Pablo. es bien triste. Pues nada más felicitarte por el esfuerzo, Sandy. Es importante que se conozca la vivencia, pues, porque por ejemplo aquí tal vez solo vemos estereotipos, solo vemos situaciones que nos vienen con las noticias y tal vez tú has tenido la oportunidad de leer el libro, pero leerlo pronto y, y encontrarme tal vez con esas historias no solo de ese dolor, sino que tal vez algunas de alegría de llegar y desarrollar el desarrollo que desarrollar la otra nación o estar, incluso el desarrollo propio de una persona en extranjero también viene con el desarrollo amarrado con el desarrollo también de la nación que deja, pues. Porque al unirse esas dos,
ese fruto de trabajo y ese triunfo también jala un poco lo que es al otro lado. Claro. Yo esperaría que eso ayude más que toda la comunidad, pues, a que nos unamos, que busquemos tener somos latinos, Claro. iberoamericanos, todos deberíamos de ser lo mismo. Claro, claro. Sí, debería de ser. Saudi. No, agradecerles a ustedes por el tiempo, por esta oportunidad de compartir con ustedes y ojalá que puedan leer el libro, ¿verdad? Y puedan luego hacer otra plática ya que después que lo hayan leído y Eso va a estar interesante. intercambiar otras ideas, ¿verdad? Claro, así es. Vos tenés una Es presentación importante. este domingo aquí en Los Ángeles, ¿no? El 30, este domingo 30 de marzo, vamos a estar en la Biblioteca Central de Los Ángeles a la 1:30 con un colega de la televisión aquí en Los Ángeles. Vamos a tener un conversatorio, ¿verdad? Para cerrar como la serie de eventos que hemos tenido aquí a nivel local, ¿verdad? Y ya luego nos vamos a Guatemala después y a El Salvador para compartir. Promoverlo. Compartir, ¿verdad? Con los medios, con organizaciones, con la comunidad, ¿verdad? Lo que significa este libro, ¿verdad? Que de alguna manera están representadas naciones como El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿verdad? Con diferentes relatos, ¿verdad? Y con diferentes experiencias. Y creo que por eso mismo tiene esa importancia de poder llegar a estos países. Ahí en El Salvador vas a estar en la Biblioteca Nacional, ¿o dónde vas a estar? No, en El Salvador voy a estar en la UCA el 5 en la UCA. el La 5 de abril. casa de Pablo Flores. Sí, cabal. Bueno. También en la biblioteca, en la biblioteca del campus de la UCA, creo que es en el tercer nivel. Bueno, entonces, déjanos saber la fecha, a lo mejor Mauricio y Pablo pueden ir a acompañarte en esa presentación. Sí, claro, lo vamos a compartir ahí el 5 de abril a la 1:30 también, igual que aquí en Los Ángeles. Igual que aquí en Los Ángeles. Ok. Bueno, te agradecemos, Saudi, que hayas estado con nosotros en el programa. Te deseamos lo mejor. Gracias, con Ecos Migrantes y realmente pensamos de que va a ser un éxito realmente este libro. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Lo mejor, sí. Y les deseo también lo mejor a ustedes ahí. Gracias por crear esta plataforma, ¿verdad? Para poder generar reflexión y es coloquial, pues, me explico, es coloquial. Sí, claro. Entonces la gente lo ve y se identifica por ello, ¿no? Entonces, dentro de ese, imagínate la plática que hemos tenido. Y es debido a tu libro, pues. O sea, nos fuimos con los cubanos, nos fuimos a Nueva Jersey y no nos hemos desviado del libro, sino que todo está conectado. Es una conversación en la cual se conecta diferentes estados, diferentes situaciones y realmente es interesante. Es decir, si nosotros hablamos de tu libro, sin duda alguna vamos a saltar a otros temas porque todos ellos están conectados, me explico. Así que te felicito, Saudi. Gracias por haber estado con nosotros. Un balde, por favor. Y ya saben, les agradecemos mucho toda su atención. Felicidades, Saudi Jiménez, por esto. Y no nos olvide, y en el próximo show nos vemos. Vamos a estar hablando otra vez de Ucrania, vamos a estar hablando otra vez de Rusia, vamos a estar hablando de lo que está pasando en la situación aquí en México y todo el aspecto internacional y de Donald Trump y con Elon Musk. Y ya sabe, un balde, por favor, los espera. Así que muchas gracias y nos vemos. Y bien, se nos acabó la tertulia, pero la polémica estuvo buenísima. Pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Gracias, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, un abrazo. Gracias, Saudi. Nos vemos. Saludos.